Estamos con el profesor Julio César Sevilla, quien es un etnólogo, investigador social y educativo aquí en la región Lambayeque, para platicar un poco sobre la historia de los grupos, los círculos, los movimientos, las asociaciones literarias y culturales que se dieron aquí en la región Lambayeque, que obviamente tienen un periodo preexistente en lo que son diarios, revistas, pero que a partir del 30 empiezan un poco ya a nuclearse en torno ya a agrupaciones más colectivas. Mientras tanto, antes eran un poco casi individualidades, ¿no?, que funcionaban desarticuladas, pero luego a partir del 30 como que desde Trujillo empieza a nuclearse ya el Grupo Norte, ¿no?, y donde estuvo pues aquí en Nixa. Profesor Julio, ¿cuál es la historia en sí de los círculos y su referente, su antecedente? Lo primero, nos ubicamos en la colonia, desde 1780 hasta 1805 o 6, son grupos de personas. Dos personas se reúnen, comienzan a construir poemas. El más famoso es el poema A la lluvia de 1715, que es un poema bastante largo que ha servido para hacer algunos análisis históricos, pero que alrededor de ello se reflejan dos elementos: se refleja la protesta social y se refleja la necesidad de ser independiente. Entonces son los poetas de aquel entonces los que comienzan primero, en el caso de Lambayeque, a plantear el problema de la libertad, paralelo a los grupos indígenas. Entonces, luego, esos mismos grupos se transforman en grupos libertarios, donde había una discusión de la literatura francesa, de la literatura europea. Lo poco que se hacía era los escritos sobre el diario de Lima, etcétera, donde colaboraban ellos también con poemas, ¿no? Pero con poemas, si tú los comienzas a leer, te das cuenta que hablan de la mitología griega, por ejemplo. Pero en la construcción de la mitología griega siempre hay el deseo libertario, ¿no? Entonces, y trabajan con todos los personajes de la mitología griega, ¿no? Entonces, pero luego, después de la independencia, aparecen los grupos de tradición popular, ¿no? O sea, aparecen los grupos que se reúnen alrededor de chicheríos, sin organización, sin nada, sino pues se reúnen ahí y ahí comienzan a crear décimas, cuartetas, etcétera, en contra de alguien. Pero son grupos muy anarquistas, ¿no? Entonces, ya los grupos organizados comienzan a aparecer después de 1840 más o menos, ¿no? Y estos grupos van a tener una concepción política, ¿no? Generalmente es en contra del gobernador o en contra del prefecto regional, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, pero son grupos que comienzan a organizarse y son grupos de criollos. Entonces, posterior a ello, en 1890, comienzan a aparecer ya los grupos anarquistas. Entonces, los grupos anarquistas están más organizados. ¿Por qué? Porque los grupos anarquistas comienzan a reunirse con los poetas, con los escritores, y estos escritores y poetas tienen una militancia política, es decir, no solamente escriben, sino organizan sindicatos, por ejemplo. Argulú Miranda organizan sindicatos, y luego Argulú Miranda es fundador del Partido Comunista. Entonces organizan sindicatos, organizan a los trabajadores, están en todas las huelgas, y todo eso van construyendo sus poemas, sus cuentos, su narrativa, ¿no? Pero está en los periódicos, en el Trabajador, en La Abeja. Pero hay algo importante de esos grupos. Esos grupos llegan a tener casas, compran casas, ¿no? La Sociedad Primera Obrero de Mayo, ¿no? Que se une luego con los hacendados, porque hay una mixtura ahí, que realmente ahora algunas personas no las entiende, pero hay que estar en el contexto de la época para ver cómo el trabajador del arte y de la cultura de aquel entonces tenía que tener la protección de un poderoso, porque si no era destruido, empastelado, metido preso. En el caso de Farreñape, compran una casa entre la calle Juana Castro de Bulnes y Nicanor Carmona, y ahí funciona. Este lugar de reunión de poetas, de escritores, editan un periódico
crean una biblioteca, las primeras bibliotecas. Claro, eran populares, Claro, aquí en Lambayeque también. Sí, existía, ¿no? Aquí en la Bolognesi existía una biblioteca que ya desapareció, o sea, la infraestructura está ahí, pero ya desapareció. Claro, y alguien se ha quedado con la casa. Alguien se quedó con la casa. Pero en el caso del Ferreñafe, no, en el caso del Ferreñafe, luego la dan para un centro de educación y ahí funciona el Centro de Educación Inicial 01, cuya estructura no ha variado. Mira, las 3 primeras piezas no las han cambiado, están así y tenían un amplio papel. Entonces, los anarquistas son los que comienzan a trabajar mucho los poemas de la época, la narrativa de la época, ¿no? Pero eso está en periódicos. Claro. Posteriormente vamos a encontrar de 1930 ya aparece el Partido Aprista que comienza a organizarlo, pero también aquí hay 2 grupos, un grupo de independientes que comienza a mirar, y eso resulta paradójico, por ejemplo los misones y otra gente terrateniente medio comienza a mirar al campesino no como un objeto, sino como un sujeto. Entonces, en todos sus poemas, en todos sus escritos, no vas a encontrar esa visión de objeto de la tierra, sino de sujeto de la tierra, de constructor de una visión. De hecho, que esa tendencia se da en toda América Latina, pero acá no se desarrolla, solo se queda en ese contexto, ¿no? Claro. Probablemente sea de la misma tendencia, o es de la misma tendencia Mario Puga, claro, donde el obrero es un sujeto del proceso histórico, claro, ¿no? Bueno, Camilo Calderón no tanto, ¿no? Con el daño. Claro, más es Puerto Cholo, claro, que es más social, más sindical, es la novela sindical costeña. Ya aparecen, y esto es lo que no se ha recuperado, porque está en todos los periódicos de la época, una serie de cuentos, ¿no? Estos cuentos tienen una visión antiterrateniente, tienen una visión antiexplotación, ¿no? Pero siempre presentan la visión de un campesino no subjugado, sino la visión de un campesino que en cierto momento debe levantarse, recuperarse. Es una visión socialista. Claro. Podría decirse que toda esta, digamos, producción literaria, que a veces se mezcla entre lo anecdótico, lo político, lo de efemérides, están dispersos en las revistas de la época. Por ejemplo, Luis Facundo Antón tiene un trabajo sobre las revistas, ¿no? Aquí en la región de Lambayeque, los periódicos, ¿no? Y también don Pedro Delgado Rosado tuvo también, o sea, todo el inventario en sí está en las revistas, ¿no? Sí. En la revista, los periódicos de la época, o sea, ese era el vehículo oficial, ¿no? De 1960 atrás está en los periódicos, ¿no? Hay poemas, hay cuentos, por ejemplo, hay un señor Neira, todo el tiempo se trabaja, ¿no? Que es un poeta piquipeño, que según la tradición popular, este señor sabía tanto que Dios lo desaparece. Desapareció, no se sabe dónde está enterrado, sus familiares no saben dónde estuvo, pero según la tradición popular sabía tanto que Dios se lo lleva en cuerpo y alma. Pues es como una leyenda popular, ¿no? Es una leyenda, ¿no? Pero si ves, este señor tenía una estructura bien interesante y sus escritos están en la industria, por ejemplo. Claro. ¿No? O sea, en realidad esa persona existió, sí, dejó obra dispersa en los medios. Un hijo acá en el pueblo Juan Santa Rosa, que es policía, otro hijo en Pítipo, en Morreñafe, por un natural de Pítipo, pero este señor desapareció, ¿no? Pero sus escritos están ahí. Igual, por ejemplo, hay muchos escritos, poemas, cuentos, etcétera, en revistas de Olmos, en periódicos de aquel entonces de Olmos, de Motupe, ¿no? Entonces, y en todos los pueblos hay un movimiento, claro, pero es movimiento generalmente de profesores, eso. Y en el movimiento azucarero también me imagino hubo también manifestaciones, claro, antiterratenientes, hay todo un conjunto de escritos, de cuentos, con una versión obrera, y hay canciones también. Entonces, pero muchos de estos tienen una tradición más popular, ¿no? Claro. Porque se comenzaron a escribir
valses, marineras a partir de... Como que ahí iba un poco el mensaje subliminal, ¿no? Claro. Anti-terrateniente, anti-patrón, ¿no? Y algo que lamentablemente estamos haciendo todos los esfuerzos por recogerlos, pero es un poco difícil, hemos recogido algo. Desde 1840 hasta 1960, en muchos pueblos todos los acontecimientos son llevados a poemas, a décimas, ¿no? O a cuartetos. En 1980 se produce el incendio de una ambulancia en Batangrande. Los creadores de Batangrande, al segundo día, han creado un poema a este acontecimiento. Entonces, todos los acontecimientos son poetizados. Por ejemplo, Cuyupe, que es el poeta de la Revolución de Balta, solo le conocemos 2 poemas, pero según me decía don Pedro Delgado Rosado, que él había visto un cuaderno donde Cuyupe había escrito más de 26 poemas con relación a la Revolución de Balta, a la Negra Nevado, a Balta, a Pierre Cornejo, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante de la poesía, que aún no se ha recuperado, es que te comienza a leer los acontecimientos, ¿no? Y te los poetiza. Claro. Y le da una estructura hermosa, ¿no? Entonces, eso a veces se repetía en los grandes salones, pero también se repetía en el mundo popular. Es decir, el poeta de aquel entonces unía el mundo de los grandes salones con el mundo popular, ¿no? Lo que ahora no se da, Claro, ¿no? claro. Entonces, ¿qué circunstancias históricas llevaron a eso? Hay mucha gente como el señor Rodríguez, creo que es, de Mochumí, que él vivía solo de sus poemas. ¿Ah, sí? Claro. Interesante, ¿no? Entonces, iba a un lugar, por ejemplo, iba al mercado y le sacaba un poema a la vendedora y le regalaban su comida, ¿no? Ajá. Y luego iba a un chicherío, etc. Y luego con eso... Se recitaba su poema y ganaba. Sí. Yo a don Rafael. Profesor, y bueno, en realidad esto es algo pues inédito, interesante, ¿no? Cuando a veces hay gente joven que, como se dice, que piensa que con ese síndrome adánico, que todos empezaron con ello, pero en realidad hay todo un historial desconocido. ¿Y dónde están esas fuentes hemerográficas? ¿Dónde se puede? ¿En el archivo regional? Están en el archivo regional, en los archivos provinciales, en las bibliotecas, en las pocas bibliotecas que existen en América. ¿no? Lamentablemente algunas bibliotecas han sido saqueadas. Sí. Pero, y además, en el caso de las historias orales, de los poemas orales, están en las personas de mayor edad de todos los pueblos. Claro. Aún, por ejemplo, en Batangrande hay algunos cumananeros que hasta un partido de fútbol te lo han escrito. Lo llevan al escrito, ¿no? ¿Por qué? Porque al eje del equipo le quebraron la pierna. Entonces, sobre ese acontecimiento escriben, ¿no? O sea, podríamos decir que es una historia poetizada que está llevada al escrito popular de la décima, la cumanana, ¿no? Lo que finalmente termina siendo parte de la historia poetizada, ¿no? Y es la historia que los historiadores la han dejado de lado. Así es. Entonces, por ejemplo, después del 41, la guerra con Ecuador, los poetas de aquel entonces comienzan a hablar mucho sobre la paz. O sea, pero eso está en los periódicos. Hasta ahora no se ha hecho una recopilación de cuáles son las consecuencias de la guerra del 41. Y la consecuencia de la guerra del 41 es que la gente que viene de la guerra viene con otra visión, porque a la guerra pues no va el hijo del sector medio ni va el hijo del terrateniente, va la gente que no tenía nada de dinero, la gente más pobre. Entonces cuando viene, ahí ha aprendido a leer, ha visto que la ciudad que ha invadido es hermosa, pero además, como tiene una capacidad creativa, comienza a escribir, pero ya no escribe sobre la guerra, sino escribe sobre la paz. Entonces, un primer elemento sobre la paz, después de la guerra, o una pequeña evaluación de la guerra, la hacen en ese periodo, ¿no? Hay muchos poemas construidos, hay muchos cuartetos, pero también hay cuentos. Yo recuerdo haber visto hace muchos años, ¿no? Un cuento que hablaba de cómo los peruanos habían llegado a Guayaquil y saqueaban a Guayaquil.
Y en medio de ese saqueo se enamora un peruano y una chica de Guayaquil. Y la chica y el peruano se la trae, ¿no? Y luego ella quiere irse a su tierra y él se va con ella, ¿no? Entonces, es esa historia. Entonces, ¿cuántas historias habrán? Claro, muchísimas. Y todas están dispersas pues en revistas, periódicos de la época, ¿no? Hasta el mismo Foucault Tello Marchena utilizó los periódicos, claro, ¿no? Eran los vehículos naturales, digamos, de la difusión dispersa, fragmentaria, literaria que hay, ¿no? Hasta ahora no conozco yo un trabajo así completo que haga toda una retrospectiva de la parte histórica, literaria, ¿no? Disperso en archivos. No sé. Y digamos, luego después de eso, ya cuando entramos al siglo XX, ¿usted cómo ve, por ejemplo, el fenómeno intelectual, cultural, que ya se articula más, ¿no? Que empieza con el Grupo Norte? Está más organizado. Más organizado. Está más organizado, comienzan a producir, pero es el periodo, según mi visión, donde se produce ya la disyunción. O sea, es un grupo que comienza a trabajar para intelectuales. Ya. ¿No? Para ellos. Claro. Y ya no para esa amplia claro. masa del pueblo, claro, a los que ellos piensan que deben de llegar, ¿no? Claro, como que hay una bifurcación, ¿no? Exactamente. Digamos, hay un cierto rezago ahí de ciertos escritores que un poco escriben como para el pueblo, el caso de Foucault Tello Marchena, el caso de otros escritores que se dedican a la Cumanana, a la Y recuerda que Foucault Tello tiene un periódico. Claro. Y a partir de ahí comienza a desarrollar varias campañas, ¿no? Unas campañas donde el elemento de identidad es fundamental. Pero las personas se olvidan de una poetisa que es Sara Bullón. Ya, claro. Y generalmente Sara Bullón tiene una concepción antirreligiosa. Por eso es que la sacan de Chiclayo y la confinan a Ferreñafe. Ella vivió en Ferreñafe y no podía vivir y no podía salir de Ferreñafe. Y en Ferreñafe desarrolla escritos anticlericales y a favor de la clase obrera, que lamentablemente no sabemos dónde está. Pero, ¿y esa información de su producción poética está en periódicos? Está en periódicos. En periódicos, claro, ¿no? Hay por Nixa, yo conversé con Nixa hace mucho tiempo, él también tiene un pequeño artículo, que ya no lo volvió a publicar. En el 60 él publica un artículo con relación a Sara Bullón. Y él dice lo que te estoy diciendo, ¿no? Que tiene una visión anticlerical y que por eso la confinan a Ferreñafe. O sea, cruzados los documentos parroquiales, pues ella pasa de Chiclayo a Ferreñafe. Tanto poder tenía la iglesia. Claro, no, en la época. A una persona, imagínate, ¿no? Entonces o sea, sencillamente la cambiaron de ubicación, como para que no ejerza de aquí de repente un liderazgo anticlerical, ¿no? Exactamente, porque vivía en Chiclayo, pero no podía salir a los contornos de la ciudad. Ah, caramba, estaba confinada. Estaba confinada. Es nuevo, ¿no? Es algo inédito, ¿no? Entonces, pero luego, no sé por qué Nixa no publicó más de eso, ¿no? Y lo que sabemos es que Sara Bullón fue una educadora, por aquí por allá, pero no su pensamiento a favor del trabajador, porque era influida por los grupos ácratas. En el caso de Ferreñafe, tiene reuniones con un zapatero, el zapatero Mena, que es uno de los principales ácratas que hay allá. ¿Y usted cree, profesor, que cuando hablamos un poco de este proceso de que un poco se intelectualizó el movimiento cultural, el movimiento... ¿No cree usted que eso también se debe a un poco al descrédito mismo, digamos, de la izquierda de la época, que llegó finalmente a construir, digamos, una visión distinta de lo que era ver el mundo? Y hay un proceso mismo, no solamente entre los intelectuales, sino entre la sociedad, de despolitización, que dura más o menos hasta el 70, 80, ¿no? Y luego ya hay un retroceso y hay una especie de confinamiento en una torre de marfil, ¿no? Que lo que sucede ahora, que ya no se habla del obrero, que no se habla del campesino, que ya no se habla mucho de las tradiciones. Bueno, hay cierta gente que recoge ciertas tradiciones, recopilaciones, pero más no. Claro, pero es que son lecturas más del alma, y son los tiempos, pues. Claro. Hoy día las personas son más vacías, entonces, si no hubieran los poetas con su estilo de hoy día, ¿cómo nos cubrirían el alma? Claro. ¿No? Entonces, eran tiempos de guerra en aquel momento, eran tiempos de explosión social en ese momento. Es decir, mi impresión es que los escritores, los narradores como ustedes, los poetas, escriben de acuerdo a las coyunturas. De hecho, que no se dan cuenta. Pero imagínate
a todos tus compañeros de poesía y de cuento, escribiendo sobre el alma, sobre el espíritu, sobre el amor, ¿no? Etcétera. Pero es que cuando uno lo lee, eso nos cubre los vacíos emocionales que tenemos, que genera el contexto. En aquel entonces era otro contexto. Claro. Imagínate a Mario Puga y Maña si viviera en este tiempo. Hubiera escrito corto. Claro, no hubiera sido. Exactamente. Es que de alguna manera también, o sea, cada producto estético obedece también a su tiempo. Y obviamente, digamos, por ejemplo, en la década del 50, 60, ser intelectual de izquierda era todo un prestigio social, ¿no? O sea, nadie podría decir yo estoy con el imperialismo o yanqui o sea, el contexto mismo también... Era ser contestatario. Claro, era ser contestatario. Y antisistema, ¿no? Y antisistema, ¿no? Indudablemente era una cosa... Todos son antisistemas. Sí, sí. O sea, podríamos decir que esa generación más o menos se viene un poco a difuminar más o menos ya en los 80, 90, como que se pierde esa actitud de rebeldía, de, digamos, de ser antisistema. En el 80 aparecen los círculos de Sendero Luminoso. El Sendero Luminoso comienza con círculos de poesía. Claro, de teatro, ¿no? grupos de música latinoamericana. Claro. Entonces, y posterior a ello, ya la guerra genera un vacío. Y ese vacío es ese vacío emocional de la sociedad, ese vacío afectivo de la sociedad. Entonces lo que hace la nueva generación de poetas, con todos sus círculos que tiene, con todos los poetas, y no sé si te das cuenta, acá al mes se producen 2 o 3 libros, ¿no? Sí. Hay todo un desborde. ¿Sí? Lo que pasa es que falta una política, ¿no? Pero imagínate, yo me imagino ir 2 veces al mes al auditorio del Ministerio de Cultura, ¿no? Y ahí se presentan libros. Claro, y sigue habiendo un embalse, digamos, lo que pasa es que hay mucho texto literario, cuento, poesía, novela, ensayos, que está en los cajones guardados porque no hay una política editorial, no hay fondos editoriales que promuevan y auspicien eso. Mira, no hay una política cultural. Y si hubiera una política cultural, uno de los objetivos de esa política cultural es difundir. La difusión. Claro, hay un embalse de unos 100, yo tengo registrado por lo menos unos 150 libros de cuento, de poesía, no editados. O sea, hay un registro bastante considerable. El otro problema, no hay una reunión de 2 o 3 personas que puedan invertir y creen una editorial paralela, que sí hubo en la década del 70. Populibros, claro, Populibros, claro. Periolibros también con Scorza. Con Scorza. Claro. Lo que pasa, sabe que ahí hay una explicación muy lógica. El mercado lector se ha achicado, se ha constreñido tanto que, por decir, si queremos verlo desde el punto de vista comercial, sacar un libro es una inversión a pérdida, porque usted saca 1000 ejemplares, que es el término base de una edición, y resulta que la noche de presentación le compraron 4, 5, 10 a lo mucho. ¿Qué me hago con 990 libros? ¿Cómo recupero la inversión? Dice el poeta, ¿no? El narrador. Pero el problema es que el narrador no trabaja con la estrategia del mercado. Es decir, el problema es que yo soy un poeta, por ejemplo. Tengo que trabajar con la estrategia del mercado. La estrategia del mercado es que mi libro tengo que venderlo primero a los medios de comunicación. Tengo que ir a los medios de comunicación y explicar que el libro, qué vacío se está llenando en el ser humano. Claro. Y hay muchas personas que al escucharlo pues tienen mucho vacío. ¿Por qué crees que triunfa Cuauhtémoc Sánchez? Porque él escribe para jóvenes adolescentes, ¿no? Claro. Y les llena ese vacío. Entonces, la poesía aquí de Lambayeque, los cuentos lambayecanos son muy hermosos y te llenan ese vacío existencial. Lo que pasa es que el poeta escribe, pero le falta la estructura administrativa. La parte del marketing. Que esté pensando en, caray, mira, el día lunes tienes en tal radio, en la mañana, en la noche en tal canal, el martes, etc. Entonces, una vez que creamos la necesidad, se presenta el libro. Y la otra cosa que falta es las pequeñas ferias. O la venta de libros. Sí, se está empezando ya en eso, Yo tengo otra visión, ¿no? Con respecto a por qué, digamos, no es rentable publicar. Porque en realidad el gran mercado lector, casi por coacción, es el sistema educativo, los escolares.
Pero ¿qué es lo que pasa? Que la visión, digamos, de las UGELs y de la PROPRE es tan restringida que, por decir, dentro de la propuesta del PER de literatura educación regional, no están contemplados, por ejemplo, muchos autores, solamente, por ejemplo, está contemplado 6 autores, nada más. Y tenemos una treintena de autores que ya están con obra a la mano para hacer. Y lo que pasa es que, por decir, nos vamos a preguntar a un profesor de literatura o de comunicación y no conoce nombres, leyó la última obras, obra de Mario Bachero, por ejemplo. No conoce, nadie. Ni Yendo a Ganar el Gallo, ni la última. Nada. Que es hermosa. Entonces, yo creo que ahí también hay una corresponsabilidad, creo que de las UGELs, de la DRE, y también de los medios de comunicación, porque, para ser verdad, los medios de comunicación no se aparecen en las manifestaciones culturales, no se aparecen. Pero es que si no aparece, lo que tengo que ir yo como productor, por ejemplo, yo he publicado 2 libros utilizando el mercado, y he trabajado así. El de Chumán se vendió en 2 semanas. Que agotó Claro, 2000 ejemplares. Claro. El de Parreñafe, Ciudad Prehispánica, en semana y media. Pero el problema es que hay que ver la coyuntura y crear la necesidad. Entonces, como fueron publicados para contextos pequeños como el Parreñafe, entonces hablé con todos los de la radio y los 2 programas. ¿Y quiénes eran el público, el comprador? ¿Quiénes eran? Realmente no sé quiénes habrán comprado. Porque ayer sería interesante conocer quiénes eran los que compraron los libros de Julio César Sevilla. Lo he puesto en un puesto de revista. Ya. Yo no los he vendido. Claro. Y en el puesto de revista, claro, la señora decía, bueno, me llamaba, me decía, quiero 200 más, ¿no? Claro. En una farmacia, ¿no? Que está por el mercado. Ya, claro. Entonces, yo tengo la esperanza que trabajando en el mercado, pero hay otro problema. Ahora el estudiante más lee vía sus textos que están en su teléfono o en su computadora. Claro. Entonces, eso no le daría ingreso al poeta tampoco. Claro. Una edición virtual sería, digamos, aparte de la piratería, sería pues que nadie compra en físico, todo sería, y todos se pasan, oye, dame el archivo que está en virtual, y claro, tendría ahí un efecto de repente de mayor difusión, digamos, de la calidad del autor, pero no habría una rentabilidad o un beneficio, ¿no?, del autor finalmente. La otra cosa es que se pueden hacer los festivales de lectura en los parques, y ahora lo que he visto en los últimos 4 años, en las ferias de los libros, desde Arequipa hasta Piura, que se producen más libros para niños. Sí. Es un buen mercado eso. Y es el mercado más grande. Sí. Entonces, Augusto Zorrilla ha publicado un libro para niños, pero ¿qué tanto? Todos los escritos que tienen los convertimos en historietas, por ejemplo. Claro. ¿No? Hay poco, aquí en Lambayeque se explota muy poco eso. Después sí hay esa tendencia de las historietas, sino que demanda la pericia de dibujantes, ¿no? Y eso casi en el medio no hay mucho. Ahora, el otro problema es que nuestros escritores nos quieren cubrir más el vacío emocional que tenemos. Entonces, mientras que el comprador, yo, no tenga conciencia de que tengo ese vacío emocional, no voy a comprar el libro. Entonces, para eso necesito los medios de comunicación. Claro. Y medios de comunicación fuertes. Pues, sí. No, tiene razón lo que usted dice, ¿no? Que la estrategia de marketing es lo que está poco desarrollada aquí en el medio, ¿no? Indudablemente eso también juega un rol importante en la difusión de la obra, ¿no? Porque sí sabes cómo vendían antes, ¿no? En la década del 70. Las suscripciones. Las suscripciones, o si no, iban casa por casa. ¿Ah, sí? Claro, sí. Sí, sería bueno retomar esas prácticas. Por ejemplo, mi padre era un agricultor y nosotros tenemos casi toda la producción de Lambayeque. Gracias a él, yo le decía, ¿cómo adquirió los libros? Es que venían a vender, tocaban la puerta y decían, señor, he publicado este libro. Ah, muy bien. Usted está dando las recetas mágicas para retomar Y lo otro podría ser, por ejemplo, en Plaza Vea, ¿no? Hacer una especie de pasacalle con el libro, una pequeña lectura del libro, no sé, pero ahí donde hay